Sucedió hace 3 años, en este edificio de Palermo. Luciano Sosto, el sommelier acusado del asesinato de su propia madre. Estela Garcilaso, de 67 años, apareció muerta. Había sido violada y asesinada. Quien la encontró fue su hijo, Luciano Sosto, uno de los mejores bartenders de la Argentina. Luciano vivía en el mismo edificio. Se acusa al hijo, sí, pero nosotros consideramos que es una acusación absolutamente disparatada por varias razones. Los Sostos son gente muy conocida en la gastronomía porteña. Luciano Sosto era dueño de un restaurante de moda, Lucky Luciano. Bueno, ¿qué van a tomar? ¿Van a tomar vino? Su padre, Carlos, atiende en persona desde hace más de 30 años su propio restaurante, Guidos, justo detrás del zoológico. Carlos Sosto insiste en que su hijo es inocente. Yo no podría mirar a los ojos a nadie si mi hijo mató a alguien. Y más a la madre. Sin embargo, para la justicia hasta ahora no hay dudas. Luciano Sosto es el asesino de su madre. Así lo consideró un tribunal oral que el año pasado lo condenó a cadena perpetua. Condenar a Luciano Carlos Soto de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y pago de las costas por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en la persona de su madre, la señora Estela Garcilaso. Sin embargo, algo no encaja en la sentencia, porque Estela Garcilaso, además de asesinada, fue violada y el semen hallado en su cuerpo no era el de su hijo. Desde un principio, Luciano Sosto fue el principal sospechoso de la muerte de su madre. Fue el primero en llegar a la escena del crimen. Tardó en avisar a emergencias y además todo el tiempo tuvo actitudes sospechosas. Buenas tardes a la Margín. Hola, por favor, te pido una ambulancia. Sí, señor, dígame el teléfono. Pero vamos, es que se va a mover la señora, para un segundo. Dígame la dirección. Dígame la dirección. Seguí 4444. ¿Cuál es ¿Cuál? ¿Qué barrio, Seguí. señor? Ay, no sé qué le pasa, agarré un foco. Él entra al departamento, ve a la madre en las condiciones que mi mujer está en posición fetal, la da vuelta, le pone un almohadón, la trata de reanimar, la agarra, la toca, la trata de reanimar, la pone contra la pared y traba la puerta esta. Durante los alegatos se pudo también llegar a determinar, o durante la raíz de la prueba rendida, de que es una persona que es zurda, digamos, el autor del hecho. Luciano Sosto es diestro. Para el fiscal y el juez de instrucción, Luciano Sosto siempre fue el principal sospechoso del peor de los crímenes, la violación de su propia madre. Claro, Luciano Sosto, además, a los ojos de la sociedad, no era precisamente un personaje simpático, adicto a la cocaína, gay, con actitudes promiscuas. Tenía todas las características para que se lo considerara un sospechoso. Ahora bien, ¿alcanzaba con esto para condenarlo? Para el tribunal oral que lo juzgó el año pasado, sí. Sin embargo, ese mismo tribunal lo absolvió de la violación de su madre, algo contradictorio, porque según los forenses, Estela Garcilaso fue violada y asesinada en un mismo acto. Tu ex esposa tenía rastros de semen en el cuerpo. Sí, eso se descartó después. ¿Cómo se descartó? ¿Los tenía o no los tenía? Lo descartó la fiscal. ¿Ese semen de quién es? No se sabía, o sea, no se supo. Mi hijo se hizo los ADN y todo, pero No es de él. No, absolutamente. Pero es un absurdo que se piense que de repente mi hijo haya violado a la madre. Luciano Sosto no presentó ninguna lesión, pese a la gran cantidad de heridas de defensa que tenía la víctima, digamos, lo cual era completamente incompatible con la comisión de un hecho como la cual se lo atribuye a él. El 26 sucede lo que sucedió, a la mañana le pasa lo que le pasa según la autopsia a mi mujer. A la mañana, a la hora entre las 8 y las 8, está hablando por teléfono. Se escucha, sale. ¿Vos eres amiga de Luciano? Era amiga de Luciano, sí. Y tuviste que declarar en la causa porque justamente hablaste con él esa mañana. Correcto, sí. ¿A qué hora? Lo llamé a las 9 de la mañana. Justo el momento estimativo del crimen. Sí. Justo. Habremos hablado 1 hora más o menos por teléfono. 1 hora. Sí, y cuando lo llamé... ¿Y cómo estaba él? Recién yo lo desperté con mi llamado. Entonces, si vos lo habías despertado y si estuviste hablando 1 hora, es extraño pensar que colgó y fue a matar a la vieja. Es imposible, para mí es imposible que lo haya hecho.
no solamente por eso, sino por cómo es él. La verdad que es la persona más noble que yo conozco. Nunca hicieron ninguna investigación, de hecho le hicieron limpiar la policía, nunca se quedó en mi casa. Te acabo de decir que la fiscal nunca fue, no fue nunca a mi casa cuando la fiscal tenía que haber ido a casa a ver lo que pasó. Una de las cosas que decían es que era Lo descartaron. la cuestión de la adicción, que por la adicción a la cocaína fue buscar plata, se peleó con la vieja. No. Mi hijo no le faltaba plata para eso, de hecho él cobraba de un departamento que tenemos ahí en la calle Kennedy, que es donde vivía él antes, cobraba el alquiler de ahí, y además mi mujer nunca necesitó dinero para darle o que le darle, no lo necesitaba. Luciano tenía su propio dinero, estaba perfectamente, no tenía ningún inconveniente, nunca necesitó pedir. De hecho a mí, una de las cosas que puntual siempre marqué, que mi Luciano nunca me pidió nada. ¿Qué pasaba con su adicción a la cocaína? Era adicto, sí, consumía en su casa, de forma privada, pero consumía. Mucho. Bastante. ¿Se ponía violento con la cocaína? Nunca, jamás. La hipótesis de quién podía haber sido el que mató a mi mujer estaba en un ex comisario con el hijo, después quedó en la nada, después estaban arreglando en mi casa el cuarto, el quinto y el sexto piso de la línea B, estaban arreglando los caños de gas, que de hecho después los porteros y los encargados del edificio que dijeron que en esos días ellos no habían ido. Pero alguien había entrado con llave, o ella No, abrió. no, o ella alguien abrió. Estoy seguro que ella abrió. Ella es muy difícil que solo Luciano tenía la llave, ni yo tenía la llave de casa. O sea, porque yo ya no estaba en casa, ni el hermano tenía la llave de casa. Y después lo llamás a la tarde, ¿qué pasa? Yo lo llamo a la tarde cuando salgo de la oficina, llego a mi casa, lo llamo. Y cuando me atiende me dice Loros, que tenía un restaurante que se llamaba Los Loros. Me sorprendió, eso sí, fue la primera vez en el día que me sorprendí y le dije, Luqui, ¿estás bien? Y ahí se puso a llorar y me dijo, mi mamá murió, Ceci. A lo que yo le contesté que... ¿Esto fue qué hora? A las 6 de la tarde, más o menos, entre las 6 y las 7. O sea, ya había muerto la vieja y él te atiende, estaba tan desconcertado que atiende diciendo Loros, el viejo restaurante. Yo no podría mirar a los ojos a nadie si mi hijo mató a alguien. Y más a la madre, que hubiera hecho un error, que hubiera cometido, no lo podría mirar. Por mis características, por mi educación y por mi formación.